Nos ponemos de pie, hermanos. Alcen sus ramos. Den la bendición de los ramos. Originalmente tendríamos que entrar todos en procesión, pero vamos a hacer la bendición. Dios Todopoderoso y eterno, santifica con tu bendición estos ramos. Acompañamos jubilosos a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Ahorita van a pasar y les van a rociar con agua bendita. No es necesario que le caiga el agua bendita porque ya están benditos los ramos. El agua solamente es un signo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz del Señor
esté con todos ustedes. Por situaciones de la pandemia, aunque en muchos lugares, aunque esté la pandemia, no se ha omitido la procesión de Ramos. De todas maneras, estamos juntos, no hay necesidad de haberse omitido, pero pues se omitió. No se leyó el primer evangelio que habla precisamente de este momento interesante. Yo les invito a que en sus casas lo lean, porque toda la liturgia es importante. Todos los signos de la liturgia son importantes. Independientemente haya pandemia o no, se tienen que hacer. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido entregarnos como ejemplo de humildad a Cristo nuestro Salvador, hecho hombre y clavado en una cruz, concédenos vivir según las enseñanzas de su pasión, para participar con Él un día de su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Nos podemos sentar. El Padre Virgilio y Fray Manuel van a estar confesando en el atrio, los que quieran confesarse. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? reparten entre sí mis vestiduras y juegan mi túnica a los dados? Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Todos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mis hermanos contaré tu gloria, y en la asamblea alabaré tu nombre.
alaben al Señor todos los que lo temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que había aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se ha anonadado a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen las rodillas en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Todos. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte, pero decían: estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: ¿a qué viene este derroche de perfume? Podría haberse vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó: Déjenla. ¿Por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía, se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero. Y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba al Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a 2 de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entren: el maestro manda a preguntar
¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárenos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los 12. Estando a la mesa, cenando, les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarles uno tras otro: ¿Soy yo? Él respondió: Uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir, como está escrito, pero hay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Pero él insistía: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia y les dijo: Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, te lo suplico, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, enviadas por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: Al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenselo bien sujeto. Llegó y se acercó y le dijo: Maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron, pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: ¿Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos, como si se tratara de un bandido? Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo, y no me han apresado. Pero así tenía que ser, para que se cumplieran las Escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron.
Lo iba siguiendo un muchacho envuelto nada más con una sábana y lo detuvieron. Pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban, pues aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron: nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este templo, edificado por hombres, y en 3 días construiré otro, no edificado por hombres. Pero ni aun así, estos concordaban su testimonio. Entonces, el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿no tienes nada que responder a todas esas acusaciones? Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús le contestó: Sí lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso, y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando: ¿qué falta hace ya para más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara lo bofeteaban y le decían: ¿adivina quién fue? Y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose lo miró fijamente y le dijo: ¿tú también andabas con Jesús Nazareno? Él lo negó diciendo: ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo a decir a los presentes: ese es uno de ellos. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato también los presentes dijeron a Pedro: claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: no conozco a ese hombre del que hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3, y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno, para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Sí lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no les contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedirle el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? Porque sabían que los sumos sacerdotes se los habían entregado por envidia, pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron: crucifícalo. Pilato les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte: crucifícalo. Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón.
Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo: ¡Viva el Rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el Rey de los Judíos. Crucificaron con él a él 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole: Anda, tú que destruías el templo y lo construías en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: Has salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde, y a las 3 Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: Vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Nos ponemos de rodillas. De pie. Entonces, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: De veras, este hombre era hijo de Dios. Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago, el menor de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguía para atenderlo, y además de ella, otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, vísperas del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto, y llamando al oficial, le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca, y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en dónde lo ponían. Palabra del Señor. Pueden sentarse.
Queridos hermanos, queridas hermanas, hemos iniciado esta semana en la cual acompañamos a Jesús nuestro Señor, en la cual meditaremos esta obra de amor que Él ha tenido con nosotros, sus hijos, los pecadores. Todo tiene en esta liturgia un significado. Nosotros pensamos que son signos, que son costumbres o tradiciones, pero todo lo que la liturgia nos propone es para que nosotros nos acerquemos más a este misterio. Desde la entrada del templo, desde la bendición de los ramos, desde recibir al sacerdote, todo eso hace alusión a lo que pasó en ese momento con el Señor. Y es muy importante que nosotros nos demos cuenta de cómo recibimos al que nosotros mismos vamos a traicionar. En la figura de Pedro encontramos la flaqueza de nuestra fe. En la figura de Pedro nos encontramos la flaqueza de la humanidad del hombre. Pedro, el primer discípulo en reconocerlo como Hijo de Dios, es también el que lo traiciona, incluso maldice y dice que no lo conoce. Tal vez juzguemos de injusto el proceder de Pedro, pero es el mismo proceder que muchos de nosotros hacemos durante nuestra vida. Con nuestras acciones negamos a Jesús, con nuestros actos negamos a Jesús, con nuestros malos pensamientos negamos a Jesús. Y por eso está esta palabra, el desgraciado. No tenemos gracia. Y por eso esta palabra, cuando alguien nos dice, eres un desgraciado, ¿no? Es decir, no tenemos ya la gracia. Entonces, esa reflexión que hemos escuchado, esta lectura que hemos escuchado de la Pasión, no es para que nosotros pensemos en decir, bueno, pero ¿por qué el viernes se va a volver a leer? Es para adentrarnos ya desde ahora y ver que todo el proceso en el que Jesús se encuentra es necesario para que nosotros entendamos cuál es la razón de su venida, cuál es la razón de su entrega hacia nosotros. Hemos escuchado la lectura de la Pasión. Les decía que antes de entrar a la iglesia se tenía que hacer una lectura y una homilía. ¿Por qué? Porque es el inicio de reflexionar sobre ese acompañamiento de Jesús. Todos cantamos, viva, viva Cristo Rey, viva, hosana en el cielo. Pero el hombre se olvida, el hombre deja a un lado todos los beneficios que da Dios a lo largo de nuestra vida y después lo crucificamos. Si ustedes se dieron cuenta, es muy bonito que nosotros vayamos tratando de imaginarnos, cuando estamos escuchando la Pasión del Señor, imaginarnos esos momentos tan duros. ¿Qué dice Jesús? Yo he hablado enfrente de ustedes. Todos me han escuchado. Todos saben lo que he dicho. Y así pasa en nuestras vidas, hermanos. Hemos pasado de la alegría y del gozo a un acompañamiento desde ahora duro en la cruz. Porque durante este tiempo que vamos a vivir, será un momento en el que vamos a estar muy cerca del sufrimiento de Jesús. Lo hemos escuchado. Jesús tiene miedo. Jesús se siente estresado. Jesús se siente temeroso. El miedo no es pecado ni es debilidad. El miedo nos hace recordar que somos humanos y que necesitamos siempre de la ayuda de Dios. Por eso, hermanos, en este día que celebramos y entramos de una manera gozosa al Señor y que ustedes han traído sus palmitas y que ustedes han traído este signo importante, vean cada gesto. Cuando el sacerdote entra con la palma,
es el mismo Señor que entra arriba de este burrito. Es el mismo Señor al cual nosotros recibimos. Recuerden que el sacerdote actúa en la persona de Cristo. Y entonces, por eso se ha leído la pasión y por eso el sacerdote hace las partes en las que interviene Jesús. Porque es este momento, hermanos, en el que nosotros debemos de darnos cuenta la importancia y la necesidad de regresar a una fe renovada, a una fe dispuesta, pero desde nuestra humanidad. Todos somos como Pedro, sabemos quién es Dios, le agradecemos a Dios por todo lo que nos da, estamos con Dios, pero también lo negamos, también dudamos, también nos hundimos. Esto no nos hace menos creyentes, nos hace más humanos y más necesitados. Hay muchos que deberían de estar ahorita aquí en la celebración. Hay muchos que deberían de poner y quisieran tal vez tener estas celebraciones, porque hay países que no tienen esta posibilidad de estar de manera presencial en este Domingo de Ramos. Este signo, hermanos, y con esto termino, de tener la palma en la mano Jesús, no es otro signo, sino el signo grandísimo de la humildad, en el cual entra convenciendo. Yo entro convenciendo, proponiendo un estilo nuevo de vida, un estilo diferente de ver y vivir la vida. Ese es el signo de la palma. Y no entra en un caballo como entraría cualquier emperador, cualquier rey, cualquier policía, cualquier persona importante. Entra en un burro que ni siquiera era de él. Un signo de humildad, pero también un signo de fortaleza, porque un burrito representa fortaleza, constancia y trabajo. Por eso, hermanos, este signo que hemos visto y este signo que estamos viviendo no tienen otra cosa o otro fin, sino invitarnos a ser más constantes, más fuertes en la vida, más sencillos para llevar los problemas y proponer convenciendo, no imponiendo, porque ya de por sí el mundo está esclavizado por el hombre. Ya de por sí el mundo está esclavizado por las ideologías y por los poderosos. Si ustedes se dan cuenta, nuestra fe es una fe de mucha libertad. Yo se los decía hace algunos días, si la fe no te da libertad, no estás haciendo bien uso de tu fe. La fe debe de hacerte libre, la fe debe de hacerte pleno, la fe debe de hacerte feliz. Si eso no te causa la fe, estás haciendo mal uso de tu fe y tal vez no es la fe que debes de tener. Es tremendo, pero es verdad. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús nos dice, obedézcanme. Jesús nos dice, hagan esto. Jesús nos dice, los voy a castigar. No. Él entra con una palma y viene un signo. Cuando los que han tenido la oportunidad de ir a la playa o a un lugar donde hay palmas, ¿cómo se mueven las palmas? De un lado a otro, ¿verdad? ¿Y qué es lo que mueve una palma? El aire. Pues ese signo de la palma, hermanos, es para dejarnos llevar por la voluntad de Dios. Movernos de un lado a otro. Hay veces que las palmas, por más fuerte que está el viento, no se rompen, ¿verdad? Se pueden doblar tanto, pero siguen meciéndose. Como en los huracanes, ¿verdad? O en los ciclones. Entonces, hermanos, estos signos que hemos vivenciado no tienen otro sentido, otra razón más que tratar de hacernos recapacitar, recordar todo lo que Jesús hace por nosotros
y entonces poder vivir de una manera muy cercana este sacrificio de amor que Él va a hacer por nosotros. Y aquí viene esta pregunta que yo quiero que se la lleven a sus hogares y reflexionen. ¿Quién de nosotros quiere cargar en esta Semana Santa con la cruz del Señor? Que así sea. Nos ponemos de pie. Vamos a renovar nuestra fe. Yo les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, que nació de María Santísima, que murió por amor a nosotros y que resucitó para quedarse en medio de nosotros? ¿Creen en el Espíritu Santo, que es fuente de amor y de vida? ¿Creen en la Iglesia, que es santa, que es católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en la vida eterna? Sí creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos con fe y pidamos que la vida nueva que nace de la cruz de Jesucristo llegue al mundo entero. Después de cada petición diremos: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Para que el Señor tenga piedad de los fieles que han caído en el pecado, les dé valor para recurrir al sacramento de la penitencia y les conceda el gozo del perdón y de la paz. Oremos. Señor, ten piedad. Para que la sangre de Jesús reconcilie con Dios a los que aún están lejos a causa de la ignorancia, la indiferencia, la maldad o las propias pasiones. Oremos. Para que el Señor se apiade de los enfermos, los afligidos y los oprimidos, y les envíe a su ángel para que los conforte. Oremos. Señor, ten piedad. Para que el Señor se apiade de nosotros, nos dé sentimientos de contrición y nos admita después de la muerte en su paraíso. Oremos. Señor, ten piedad. Pidamos al Señor para que consuele y fortalezca su fe a todos los pueblos del mundo que no pueden reunirse en este día para celebrar el Domingo de Ramos, para que el Señor les conceda la gracia de llenar su espíritu con esta fe compartida desde nosotros y ellos puedan sentirse acogidos por su palabra. Oremos. Pidamos también para que cesen las ideologías políticas y humanas que esclavizan, que oprimen y que degradan al ser humano, para que con la propuesta de Jesús puedan verse libres todos esos pueblos. Oremos. Por cada uno de ustedes, por sus familiares y sobre todo los que se han ido a causa de esta pandemia, para que el Señor les consuele y les fortalezca y les conceda la salud a los que se encuentran aún hospitalizados o convalecientes. Oremos. En un momento de silencio, yo les invito que en este tiempo de semana, desde la Semana Santa, pidan al Señor la gracia o la necesidad que tengan. En esos momentos son buenos para pedir al Señor esa gracia. En un momento de silencio lo hacemos. Oremos. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tú que conoces lo que está en nuestros corazones y todas las necesidades que tenemos, por tu misericordia, atiéndelas benignamente. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Bendito seas, Bendito sea, Señor, por este pan y y este ahora te vino. presentamos. Él será para nosotros, Padre. Que generoso nos diste para caminar contigo, y será para nosotros alimento en el camino. Bendito sea, Señor, por Bendito este seas, pan y este toda la vino. vida y el trabajo del hombre. Que generoso nos diste para caminar contigo, y será para Y acepta con agrado nosotros el sacrificio que estamos alimento celebrando. en el camino. Te ofrecemos el trabajo, las penas y la alegría, el pan que nos alimenta y el afán de cada día. Bendito sea, Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo, y será para nosotros alimento en el camino. Te ofrecemos el trabajo, las penas y la alegría, el pan que nos alimenta y el afán de cada día. Bendito sea, Señor, por este pan y este vino. Que generoso nos diste para caminar contigo, y será para nosotros alimento en el camino. Lávame, dame. Ripétate mea, eta peccato mea munda me. Oren, hermanos y hermanas, para que ese sacrificio que es mío y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Todopoderoso. Que así sea. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual siendo inocente se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado.
para salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Cantamos: Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Todos. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Padre Santo y misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le conceda la paz, la protejas, la congregues a la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Francisco Javier, con nuestro maestre general Fray Juan Carlos, con nuestro padre provincial Fray Adrián Ochoa, y con todos los demás pastores que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, los que aún se encuentran enfermos por el coronavirus, y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen ese sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa y siempre Virgen María, Madre de Jesucristo y Madre nuestra, la de su esposo San José, la de los apóstoles y santos y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago, Felipe, Tomás, Santiago, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, Pedro Nolasco, Ramón Nonato, Pedro Pascual, Pedro Armengol, José María Vilaseca, Serapio Escot, Juan Nepomuceno Segrí, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Reunidos, acepta, Señor, en tu bondad, estas ofrendas de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos, por Cristo nuestro Señor. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, para que se convierta por nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre, suyo y verdadero, dándote gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que
que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, y dándote gracias te bendijo, y se los dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde ese momento, hermanos y hermanas, aquí está Jesús. Él es el sacramento de nuestra fe. Por eso nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con bondad la ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada hasta tu presencia, hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, los que han muerto a causa de este coronavirus. Que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya en el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia,
admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia y Anastasia, María de Cervellón, Mariana de Jesús, Cesarita y de todos los santos, y acéptanos a su compañía, no por nuestros méritos y oraciones, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quienes sigues creando todas las cosas, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, dados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos el retorno glorioso de Jesucristo, nuestra esperanza. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, que son muchos, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hijos de Dios, nos damos un signo de paz. Hermanos y hermanas, aquí está Jesús, nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita y borra los pecados del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la mesa del Señor. No soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna.
Hacemos la comunión espiritual para los que no van a poder comulgar y están en sus hogares. Yo creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, mas no pudiendo hacerlo sacramentalmente en este momento, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno enteramente a ti. Oh Jesús mío, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este cáliz, hágase tu voluntad. Desde el hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Mi alma espera en el Señor. Mi alma espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, porque en Él está la salvación. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma aguarda al Señor, porque en Él está la salvación. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma aguarda al Señor, porque en Él está la salvación. Porque del Señor viene la misericordia y la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus
en el Señor. Mi alma espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, porque en Él está la salvación. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del maligno enemigo en la hora de mi muerte, y mándame ir a ti. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate a mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey llamada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos religiosos y sacerdotes santos. Te lo pedimos por nuestra Madre Santísima de la Merced y por los ruegos de nuestro Padre San Pedro Nolasco, Padre de la familia mercedaria. Oh Jesús, danos religiosos y religiosas y sacerdotes santos según tu corazón. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos da la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Solamente una invitación antes de que se retiren a sus hogares. Esta semana es una semana con muchas tentaciones. En esta semana, por lo regular, se pelean más, se enojan más, discuten más. Hay que tratar que esta semana evitemos todo eso. Si alguien tiene algo con una persona, hay que aprovechar para pedir perdón. Si a alguien le cuesta hacer algo, hay que tratar de hacerlo. Esta semana por lo menos, y sobre todo el Viernes Santo. No se peleen, no discutan, no traten de hacer daño a los demás. Busquen la manera de cómo vivir bien esta Semana Santa. Y no dejen de aprovechar las gracias que uno recibe, esta Semana Santa. ¿De acuerdo? La salida va a ser de este lado para que puedan participar de la exposición de Cristos que tenemos ahí
Ayer esperábamos a mucha gente, pero no, fue muy poquita gente la que desafortunadamente asistió. Esta exposición jamás se va a volver a repetir, jamás la van a volver a ver. Aprovechenla, es una exposición bien bonita, incluso nos ayuda para acrecentar y alimentar nuestra fe. Ojalá y más de ustedes y más de uno pueda participar de esta exposición. Traten de admirar los Cristos, no pasemos como un fraile, ¿verdad? Un fraile de nosotros que decía que cuando iba a un museo nada más metía la cabeza y hacía así, ya lo vi. No, hay que tratar de tener la sensibilidad y el buen gusto por la cultura, ¿de acuerdo? Ojalá y puedan participar de esta exposición de Cristos. La ramita, le voy a pedir a la señora que me prestó su ramita, que al final pase para que se la den. Ya las palmas han quedado benditas, no es necesario que las vuelvan a bendecir. Pónganlas en su puerta, pónganlas en su casa, no las avienten, agárrenlas, llévenlas muy orgullosos ahorita que vayan de camino a su casa. Si quieren, corten un pedacito para que se lo den a algún enfermo que no pudo venir. También a los enfermos les ayuda esas palmas, ¿de acuerdo? Que el Señor esté con ustedes. Inclinen su cabeza, por favor. Dios y Padre nuestro, mira con bondad esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó entregarse a sus verdugos y padecer al tormento de la cruz, por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. En la alegría del Señor pueden quedar en paz. Vamos a juntar nuestras manos y nos consagramos a nuestra Madre del Cielo diciendo: contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues lleno de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor San José, dignísimo esposo de María, Padre virginal de Jesús, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que pasen una feliz Semana Santa. Ya saben los horarios están en los carteles o también en el internet. Ojalá y nos puedan acompañar. Durante las misas se está confesando, acérquense, no dejen pasar el tiempo porque luego no se puede. Ya pueden retirarse y que Dios les siga bendiciendo. Los hijos de Israel llevan ramos de olivo, salieron al encuentro del Señor cantando: Hosana en el cielo. Los hijos de Israel llevando ramos de olivo, salieron al encuentro del Señor cantando: Hosana en el cielo. Del Señor es la tierra y lo que en ella existe, el orbe y todos los que en él habitan. Los hijos de Israel llevando ramos de olivo, salieron al encuentro del Señor cantando: Hosana